Bienvenido a Retorno a la Espada, ya llevamos unas cuantas ediciones y la de este año pues, bueno, es algo más reducida que la de otro año, puesto que pretendemos que sea algo diferente a un evento pues, al uso, ¿no? con sus 2 o 3 seminarios, juegos de armas, alguna conferencia, aunque tenga algunos de esos ingredientes, pero lo que buscamos es que sea un monográfico. Y este año queremos que ese monográfico esté dedicado al uso y la evolución de la espada a 2 manos en la península ibérica y la península itálica durante la Baja Edad Media y el Renacimiento. Pues bueno, vamos a atender a autores como Fiore Furlano, Filippo Badi, Pedro Monte, Luis Barbalanca, aunque no fuese autor, fue recopilador, y acabando por Achille Marozzo y algún contemporáneo. La idea de presentar este monográfico es que nos parece importante pues, dar un contexto a la espada a 2 manos más allá de la tradición alemana, que es la que está más extendida en su estudio pues, a nivel mundial, en el contexto de la Seno. Y la tradición italiana parece que ha quedado relegada en segundo lugar a una serie de clichés. Y sin embargo, cuando uno atiende a una evolución y no en una sola línea, una cosa que ya veremos a lo largo de los seminarios, a lo largo también de las charlas, que hay varias esgrimas italianas, ¿no? Que están relacionadas entre sí, pero que además tienen una identidad propia que las diferencia una de otra y que, por supuesto, hablando de la península ibérica, tienen una íntima relación con lo que aquí se practicaba. Para poner en pie todo esto, pues bueno, hemos juntado fuerzas, Jacopo Zanini, Esco Ronino, un servidor, Pedro Velasco, para cada uno en su especialidad mostrar cómo empezó o cómo interpretamos que empezó el uso de la espada a 2 manos en sus modelos más primitivos hasta su evolución, hasta a la espada a 2 manos ya propia del Renacimiento italiano, que es una espada que, salvo el nombre, guarda pocas similitudes, bueno, salvo el nombre y que se empuña a 2 manos, guarda pocas similitudes con la espada original. Lo primero que queremos hacer es dar un contexto histórico y también el por qué interpretamos ciertas cosas de manera diferente un poco a ciertas corrientes que se están dando actualmente. Para abrir estas conferencias, pues empieza Jacopo Zanini, que bueno, él mismo se presentará y nada, un aplauso a Jacopo. Pedro, hola a todos, bienvenido, es un placer estar aquí y compartir mi trabajo con vosotros. Y nada, empezamos ya directamente hablando de Fiore, ¿vale? Fiore Furlano, una figura italiana de la península itálica, ¿vale? Pero con una profunda raíz y un escambio cultural también con el mundo alemán. Ahora ya veremos cómo, por qué y más que todo la información que tenemos a disposición, ¿vale? De este maestro del siglo XIV italiano, que nos ha dejado y que tenemos seguro como información, y luego también la interpretación que podemos aportar respecto a su vida y su trabajo. Me presento, soy Jacopo Zanini, empecé con la arte marcial histórica europea desde hace 10 años en Italia, en la sala de armas Fior di Battaglia, liderada por Federico Malaguti, a quien, bueno, aquí más o menos estamos todos en familia, ya me conocéis. En el 2022 hice un viaje aquí en España, ¿vale? Para ver y descubrir un poco el entorno esgrimístico español, y al final me quedé aquí en la palestra Pedro Monte. Hoy en día soy instructor de grado pasante, lidero el grupo, como podemos ver ahí el logo, del grupo de estudio de Academia de Espada, según el trabajo de Tom Quay en Santiago de Compostela, ¿vale? Y como palestrita, instructor de grado pasante en la palestra Pedro Monte. Vamos a Fiore, ¿vale? El sujeto de esta pequeña intervención.
Aquí tenemos una cuanta imagen, ¿vale? Que he sacado de los diferentes manuales, ya veremos cuáles son y cuántos son. Primera cosa importante, la mayoría, si no casi todas las informaciones que tenemos de Fiore Furlano son autorreferenciales, ¿vale? Lo tenemos nombrado un par de veces en una situación a nivel político donde se ha encontrado al mando de hombre a la defensa de una ciudad, pero en general todas las informaciones que tenemos es a través de los manuscritos que él mismo hizo, ¿vale? Al interior de los flos, de las flos de la batalla, podemos llamarlo al plural, que son 3, tenemos esta imagen recurrente, ¿vale? Este sería hipotizamos, un fiore de media bastante joven, ¿vale? Y muchas veces a lo largo del manuscrito encontramos la misma cara. Esto no que sería el contrario, ¿vale? Pero podemos notar esta persona, este personaje, muy probablemente era Fiore, ¿vale? Justo hablando de las informaciones que tenemos a disposición. De Fiore hemos llegado a tener varias suposiciones, hasta el punto, por falta de información y de otra referencia por otro lado, que no es una persona, pero un grupo de caballeros, ¿vale? Esta es una hipótesis, pero la más probable, efectivamente, es que era una persona física, ¿vale? Fiore de Liberi, Furlano, que ha nacido en el norte de Italia, en la segunda mitad, es decir, la segunda mitad del siglo XIV, ¿vale? En la región que hoy en día se llama Friuli Venezia Giulia, ¿vale? Y está en el noreste de Italia, justo al confino, ahora, hoy en día, al confino con Austria, ¿vale? Suiza y el mundo alemán. Pero que en su temporada, en su siglo, en el siglo XIV, era parte de los príncipes, o sea, del principado alemán, del Sacro Romano Imperio, ¿vale? Entonces, itálico, sí, pero en un mundo permeado de cultura alemana con un grande escambio, grande lazo a nivel político, comercial, con el mundo alemán, ¿vale? Exactamente. Cividal d'Austria. Cividal d'Austria, el pueblo donde nació Fiore. No tenemos una información precisa sobre su nacimiento, ¿vale? Sabemos que es de esta ciudad, su familia también. Cividale d'Austria ha sido en su temporada el centro más importante de la región, ¿vale? Y justo en la segunda mitad del siglo XIV es cuando empiezan por una serie de motivos una pelea entre el noble y el obispado, ¿vale? Y Cividale d'Austria se pone en conflicto contra Deudine, que es otra ciudad de la misma región, que mientras tanto empieza a tomar importancia a nivel comercial, ¿vale? Entonces se pone en contraposición con Cividale d'Austria. Notamos, ahí se nota una estatua de Julio César, ¿vale? Que no es histórica, del siglo XX ya, pero está ahí porque Cividale d'Austria fue fundada justo por Julio César y la ciudad tiene esta tradición, ¿vale? De ser fundada por los romanos, entonces una cultura itálica, ¿vale? A lo largo ya veremos que muchas veces Fiore tendrá raíces muy italianas o unos cuantos matices alemanes, ¿vale? Esto sería un santuario, simplemente una imagen que he tomado para que tengáis también una idea del entorno. Este es un santuario que hay alrededor, está en Cividale d'Austria, un sitio montañoso que domina los valles circunstantes. Y aquí tenemos un poco un resumen de la historia de Cividale, para que tengamos un poco una idea. Como dije, desde el siglo XI, la segunda mitad, son feudatarios del Sacro Romano Imperio de Alemania, ¿vale? Hasta el 1419, cuando Venecia, la República de Venecia, empezó a tomar más importancia y fuerza y llegó a conquistar poco a poco la región alrededor suya. Cividale, en su caso,
se dejará directamente, no se pondrá en conflicto con Venecia y al final en 1419 entrará como parte, ¿vale?, de las elecciones. Desde el siglo XIII, como ya dije, empezaron esta lucha interna entre lo noble y la aristocracia religiosa, ¿vale?, de la región. En particular, el obispo de Aquileia, ¿vale?, esto pasó en el 1350 aproximadamente y siguió por un par de décadas, 3 décadas, que se pelearon muchísimo a nivel de obispado y de noble. Conflicto de siempre. Tenemos por un lado la nobleza que está picada porque quiere más poder, ¿vale?, y la iglesia muy potente que quiere siguiendo manteniendo su control y el mando en la zona. Y justo aquí es donde Fiore vivió, ¿vale?, y trabajó. O sea, tenemos que tener en cuenta que Fiore no ha sido simplemente un maestro de arma, ¿vale?, o un practicante de las artes marciales, pero ha sido mercenario, ha sido un condottiero, ha tenido también mando de juez, en italiano sería un magistrato, ¿vale?, una figura, un personaje que tiene el poder militar, ¿vale?, y también de juicio en una ciudad, por ejemplo, en una región. Esto en el 1380 es donde tenemos de la poca información externa, ¿vale?, a Fiore, justamente donde se le deja el mando de la defensa de una ciudad, ¿vale?, y ahí es donde tenemos, si no es una, y es la segunda información que tenemos externa al propio texto. Cividale, para que tengáis una idea, está justo aquí, ¿vale?, esto sería el Friuli, ¿vale?, y esto el Trentino. Tened en cuenta que en esta región, en esta zona, hoy en día la gente habla alemán, ¿vale? Fijaos, hablamos de hace 5 siglos, entonces es muy probable que, por lo que sabemos, también en Friuli había una influencia alemana mucho más presente, ¿vale? Italia no era así, claramente. Todavía no era Italia, era una península itálica, ¿vale?, y estaba súper fragmentada a nivel regional, a nivel político. La región, en la vida de Fiore, la región del Friuli no era tan grande, más o menos tenía un área de control de este espacio, ¿vale?, que ya era bastante grande, pero que si vamos a echar un vistazo, por ejemplo, al sur de Alemania y al norte de Italia, como estaban, era súper fragmentado. Casi cada ciudad y el sitio alrededor era un mundo con su propia ley, príncipe, señores, ejército y lo que sea, casi ciudad-estado, ¿vale? Otra cosa, otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta, estamos en la crisis del 300, ¿vale? ¿Qué ha pasado? La sociedad en este momento, la sociedad feudal está cambiando mucho, ¿vale? Por una serie de factores diferentes como carecía, falta de comida, epidemia. Fiore ha vivido de niño la peste negra. No sabemos si directamente, pero más o menos por su edad, con 15 años, él ya vio 2 o 3 olas de peste negra, ¿vale? Para también que vamos mentalizando un poco lo que esta gente daba un poco por hecho, o sea, la vida era muy breve para ellos, ¿vale? Otra cosa importante, por un lado, en el 300 hay menos gente, ¿vale? La sociedad, la economía cambia muchísimo. Justo porque hay menos gente, hay más dinero. La gente que puede trabajar, que tiene una competencia, una formación, suele acumular mucho más poder y dinero justo porque es difícil encontrar a gente, ¿vale? De cualquier forma, también el carnicero cobra mucho más, ¿vale?, en la segunda mitad del siglo XIV que en el 1300 ya, ¿no?, o en el 1200 ya, ¿vale? Esto puede ser interesante a la hora de también entender que Fiore mismo pudo invertir mucho recurso a la hora de viajar, ¿vale?, como nos dice,
como nos dijo, y formarse por varios maestros en Alemania y en Italia, ¿vale? Y luego a la hora también de tener un manuscrito propio, ¿vale? Influencia alemana de Fiore. No es que no existe, esta es una broma, ¿vale? Es que no tenemos una información directa, algo que nos confirma el hecho que Fiore trabajó con tal maestro de esgrima, ¿vale? Por su propia palabra, asumimos que así, él nombra un tal Johanne Suevo, ¿vale? Y luego un Nicolás de Toblein. Pero ya por ejemplo en el segundo caso, si Johanne Suevo es probable que sea un maestro alemán, ¿vale? Alguien que le enseñó a Fiore el arte, entonces Fiore tiene una raíz en la esgrima alemana, ¿vale? Nicolás de Toblein puede ser que era alemán o no. Se refiere a él como un maestro de una diócesis de Messina, ¿vale? Que sería en el sur de Italia, en Sicilia. Entonces es muy probable que este maestro ya era italiano, ¿vale? De todas formas no tenemos confirmaciones directas que, sino por la palabra de Fiore, que él ha entrenado con maestro alemán. Tenemos que asumirlo, ¿vale? Las espadas. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta a la hora de acercarnos a entender Fiore y luego a su trabajo, ¿vale? Segunda mitad del siglo XIII todavía no tenemos arneses completos con un nivel técnico como ya veremos en el siglo XV, ¿vale? Estamos en una entremedia, ¿vale? Una fase de pasaje que se va denotando en la evolución de la espada. En los manuscritos Fiore nunca pone una diferencia entre las espadas. Para él son larga o corta, ¿vale? Y la espada larga, la espada a dos manos, nos la enseña trabajando con la garra a una mano y agarrada con dos manos, ¿vale? Pero podemos tener en cuenta y asumir tranquilamente que la misma técnica que nos enseña puede ser practicada con una espada de armar, ¿vale? Él no va a poner diferencia, más o menos, ¿qué tenemos? Esto es la tabla de Oxford, ¿vale? A la que hice referencia. El tipo 13, ¿vale? Desde el tipo 13 hasta el tipo 17, ¿vale? Estas más o menos son las espadas que se utilizaban en Alemania como en Italia, ¿vale? En general en Europa, en la segunda mitad del siglo XIV, ¿vale? Ya lo veremos luego. Los tratados de Fiore son del principio XV, 1409 puede ser o no, pero Fiore trabajó en el siglo XIV, en la segunda mitad, ¿vale? ¿Qué pasa con los arneses? A poco a poco vamos poniendo chapas de metal, siempre aún difícil, empieza a ser más difícil golpear, por ejemplo, con una cuchilla, con un golpe contundente, y me hace falta una hoja más estrecha, más puntiaguda, que me permita de pinchar, ¿vale? En vez de cortar al contrario. Entonces, como podemos notar, por ejemplo, ya entre un tipo 13 y un 15, ya la hoja cambia por completo la anchura de la punta. Hasta que nos vamos a llegar al 17, ¿vale? Donde casi desaparece la intención de corte de la hoja, ¿vale? Simplemente para tener un pincho. Además, este tipo de espada en concreto se utilizaba en combate en arnés, ¿vale? Y tenía lo que tenemos al día de hoy en un museo, son espadas muy pesadas, hasta llegar a 2 kilos, ¿vale? Bueno, los manuales. Ahora entramos en el salseíto de Fiore. Aquí tenemos el Getty, ¿vale? El MSM 383, que está en el Getty Museum. Luego tenemos el más conocido como... este es el Morgan, ¿vale? En el Morgan Museum. Y este es el Getty, ¿vale? El MS Ludwig 1513. Y el último, el Pisani Dossi, ¿vale? O Novati, porque Novati fue
ahora lo explicaré luego, pero el que rescató el texto. Son diferentes y parecidos a la vez, ¿vale? Fecha cierta que tenemos, el Novati, el último, 1409. De los dos tenemos que asumir de los primeros dos de Morgan y Getty, que son del principio del 15, 1400 y algo, pero no sabemos por el texto, tampoco el texto, o no hay el texto, o no lo enseña cuando hizo efectivamente el texto Fiore. Esto no tiene, tampoco tiene presentación, serían 20 láminas, ¿vale? El más chico que tenemos, y el texto no aporta muy poco. Otra cosa interesante, la mayoría de los textos empiezan, los otros dos, por lo menos, empiezan con la lucha, ¿vale? Acabando con el combate a caballo. Esto está ideado justo al revés. Empieza con el combate a caballo y al final acaba con una cuanta técnica de lucha. Luego tenemos el Getty, que es el más proficuo a nivel de informaciones por texto y láminas, porque son 47 láminas, pero aquí el texto ya nos habla mucho en detalle también de la técnica, de cómo ejecutarla, ¿vale? Dónde poner la atención y mucho más detalle a lo largo de la obra. El Pisani Dossi, sabemos que la fecha en teoría 1409, tenemos 36 láminas de esta, ¿vale? Pero el texto se ha perdido. Ya el original no está, ¿vale? En el 1900 y algo, 9 o 2, 1902, si no recuerdo mal, Novati fue el que rescató y hizo una copia, ¿vale?, del original, que luego se perdió en el segundo conflicto mundial, ¿vale? Cosa interesante, que puede ser, o sea, tenemos una hipótesis, que Fiore en el Pisani y en el Getty, donde hay más texto y la presentación están dedicados al Marquese d'Este de Ferrara, ¿vale? Ferrara, el Marquese d'Este era una región al lado en centro Italia, donde el marquesado era muy potente, ¿vale? Y en un dato momento hay este cambio, o sea, Fiore estaba contratado y hizo un manual por el Marquese d'Este, que según Fiore era el artista marcial por excelencia, no solo a nivel de habilidad, pero a nivel de virtud, ¿vale? Siempre Fiore en estos dos nos habla que tiene un alumno, Messer Galeazzo da Mantova, ¿vale?, que es el único alumno que ha tenido que tiene un texto, ¿vale?, que ha tenido su propio texto. Una de las varias hipótesis también es que el Morgan puede que sea el texto de Gian Galeazzo da Mantova, más chico, ¿vale?, y hizo por cuenta de su propio alumno. O esta hipótesis, sino la segunda es que es como una preobra, ¿vale?, que antes de sacar el texto definitivo hizo en un dato momento el Morgan, ¿vale?, y luego le dijo cambiar el orden y unas cuantas cosas, añadir lámina, ¿vale? Estos son los tres textos que tenemos. ¿Dónde, cómo, o sea, más que cómo acaba, dónde va? ¿Cómo sigue la tradición de Fiore? Por el lado italiano, ¿vale?, y ya luego nos hablará mejor Pedro, se queda en el trabajo, en el de arte gladiatoria di Micandi de Filippo Valli, ¿vale?, donde ahí se puede reconocer muchísimo trabajo de Fiore. La arma ya cambia, porque la arma de mano empieza a tener un puño más largo, ¿vale?, una hoja más larga, y esto me permite un juego diferente. También Valli mismo en la presentación nos habla de lo viejo maestro, ¿vale?, y nos deja unos detalles muy importantes a la hora de interpretar el Fiore. Por otro lado, en Alemania tenemos el Die Blume des Kampfes, que sería siempre la flor, Die Blume des Kampfes, de la batalla, ¿vale? O el Flos Duellatorum, eso también se ha quedado como Flos Duellatorum. Está en Vienna el texto, y otra vez, son tres textos en este caso. Tenemos el más antiguo, que es del 1420 circa, más o menos, y luego tenemos dos más, pero uno es del principio del siglo XVI, 1500 y algo, 8, 10,
y luego uno ya del siglo XVII. O sea que la obra está restaurada, pintada, es muy preciosa, pero ya empiezan a perder un poco, no la intención, porque la estructura es muy parecida, sino casi igual, pero ya se denota que casi para dejar el texto que se queda ahí, que sea bonito, pero que ya no se practica. Hay unos cuantos fallos muy gordos o diferencia que se entiende que ahí como que no ha habido un traspase de informaciones entre un maestro y otro, era ya algo que no se practicaba. Pero el primero sí, el primero es muy parecido a los tres de texto originales de Fiore, ¿vale? Aquí las láminas son muchísimas más, en general son 200 hasta 300 láminas, porque al interior también tenemos el tratado de Bellifortis, que no ha nada que ver, ¿vale?, con el trabajo de Fiore, simplemente es un trabajo sobre unas cuantas cosas en hecho de asedio, herramientas de trabajo, armas y cosas de este género. Más o menos las láminas que siguen de Fiore aquí, en el primero son 20 y pocas, ¿vale?, y llegamos a tener un 30 y algo láminas. Pero con todo el trabajo, o sea que teníamos trabajo de lucha, de daga, de espada a dos manos, también de combate a caballo. Ahora volvemos a los tratados originales, ¿vale?, y analizamos brevemente la estructura del texto. Es un texto pensado para dejar informaciones muy claras por un hombre medieval, ¿vale? No es un texto analítico, como podemos entenderlo hoy en día, ¿vale?, pero está estructurado para una enseñanza clara y para que el dueño del texto pueda guardar ahí las informaciones. Porque Fiore mismo nos dice que es imposible tener realmente ni una cuarta parte de toda el arte sin un texto, ¿vale? Entonces, ¿qué nos encontramos? La mayoría, como dije antes, los dos con la más lámina empiezan con la lucha, luego tenemos daga, entramos con el juego con la espada, luego empezamos a coger martillo, lanza, hasta el combate a caballo, ¿vale? Y desde el combate a caballo otra vez, lanza, espada, lucha, ¿vale? Tiene que ser pensado y estructurado como un texto holístico, ¿vale? A la hora de interpretar y entender el texto, Fiore nos ha dejado unas cuantas maneras, ¿vale?, para interpretarlo, detalles como la corona, ¿vale?, o esta banda a la pierna, ¿vale? Fiore estructura el texto con unos maestros, ¿vale? Al principio son simplemente maestros de los golpes, la guardia son maestros, ¿vale? Y de ahí abre los varios juegos con los maestros de remedio, que serían lo que solucionan el primer problema, que tiene simplemente una corona, ¿vale? Luego tenemos los alumnos, los escolares, ¿vale?, que tienen esta banda a la pierna, que van a ejecutar una técnica según el propio maestro de remedio, ¿vale? Entonces ya tenemos dos maestros. El que efectúa el primer corte, ¿vale?, el maestro de remedio, luego el escolaro, y luego al final tenemos el maestro del contrarremedio, o sea, el que te va a solucionar el problema que te ha generado el otro, y estará figurado con una corona y una banda, ¿vale? Otra cosa importante que nos ha hecho un cable a la hora de interpretar el texto, por ejemplo, el signo, ¿vale?, que tiene muchísimas informaciones, de manera, o sea, súper medieval, donde aquí casi no va a decir nada, y son muchas cosas que hay que entender con la práctica y un trasfondo marcial también, ¿vale? Fiore en general, sin un trabajo de lucha, por ejemplo, casi no se puede entender, ¿vale? No podemos abrir el texto y decir, quiero hacer espada larga de Fiore, y empiezo, juego largo. No funciona así, ¿vale? Nos toca empezar por la lucha, ¿vale? Ya veremos el diseño más adelante, que nos enseña, echándole un vistazo muy simple, tenemos un hombre, ¿vale?, con
una falta de espada, o sea, que serían las apariencias de los cortes, la virtud de los 4 animales, ¿vale? Y luego, información acaso, por ejemplo, aquí tenemos un círculo, este hombre puede ser también una decantación del hombre vitruviano, ¿vale? O sea que hay informaciones más allá de lo que aparentemente hay en superficie. Pero para apreciarla hay que leer todo el texto, más que una vez, poner en práctica la técnica, ¿vale? ¿Qué quería decir más? Eso es importante. Lo dije antes brevemente. Es algo muy poco analítico, ¿vale? Entonces yo puedo encontrar en la parte de lanza o de lucha a caballo una información fundamental, esencial para la espada larga. Está al final del texto, ¿vale? Si yo nunca iré a leer los juegos de lucha a caballo, nunca me encontraré este detalle que me soluciona un juego de lo primero de espada larga, ¿vale? Aquí estamos. Luego, si queréis una cuanta pregunta, no sé, Pedro, si al final o justo Sí, ahora. yo creo que al final podríamos, bueno, si ahora tienen alguna pregunta fresca, creo que sería el momento, y si ya algo más elaborado que tenga que ver con el conjunto de lo que digamos, se puede hacer al final. De todas formas, lo que quería dejaros, primero, no es un trabajo de esgrima, ¿vale? Fiore lucha con las armas. Entonces, hace falta un trasfondo marcial para entender el texto y posiblemente una lectura completa, no solo de los varios, porque como dije antes, en uno tenemos más lámina, menos texto, en el otro tenemos más texto, menos lámina, o un texto mucho más proficuo a la hora de entender. Entonces tiene que ser, siendo además un trabajo holístico lo de Fiore, una investigación holística, entonces que no se quede segregando los varios juegos, los varios capítulos del texto, pero que le hace falta intentar de entender por completo el arte marcial, que al final era lo que le interesaba a Fiore, no le interesaba enseñarte a pelear con la espada, ¿no? Le interesaba enseñarte a sobrevivir en un contexto callejero, a ganar un torneo, a cargarte a alguien en una pelea, y más o menos. Espero que os gustó la charla, que ha sido lo que os esperáis. Si tenéis preguntas. ¿Alguna traducción al libro para leer en español o en inglés? En inglés, bueno, aquí vamos. En inglés yo no hay texto antiguo, ¿vale? Yo suelo trabajar con el texto antiguo y una traducción también al italiano, una varia, o en inglés. Una general que está muy bien, esto, Kenda Brown, Michael Silvester, Rebecca Garber, Connie Hatcher y Guy Windsor. El Fiore de la batalla, ¿vale? Del maestro Fiore de Liberi. Es un texto muy interesante porque hay reunido los 4, o sea, los 3 más el Fos Duellatoro, ¿vale? Y ahí se pueden ver toda la lámina a la vez. Y hay una buena traducción en inglés, que es importante porque muchas veces vamos perdiendo cosas desde un italiano antiguo a un italiano moderno y luego en inglés se pueden perder informaciones, pero ahí. Si no, en castellano, Manuel Campos Díaz, Mano y media de Fiore de Liberi o Fiore Paradume. Lo tenemos aquí luego. Un apunte sobre la versión en inglés que ha comentado. Está en Wittenauer, se puede descargar y es de libre acceso, ¿no? O sea que está allí el mismo enlace al PDF y lo podéis descargar sin ningún problema. Bueno, entonces dejaría la palabra a Pedro Velasco.